El partido de hoy parecía que se definía por una pelota parada. La cancha estaba pesada, por la lluvia obviamente, y estaban muy pasivos los dos equipos. También hay que tener en cuenta que Defensa y Justicia se sintió cómodo quedándose un poquito más atrás, defendiéndose, dándole la pelota a Boca y tratar de aprovechar algún contragolpe, pero muy difícil de contragolpear cuando la cancha está en estas condiciones, como decía recién, que estaba muy pesada debido a la lluvia. Boca que no podía entrar la Defensa y Justicia, justamente porque el Halcón de Varela no solamente se replegaba, se defendía, sino que también por el medio se cerraba para no darle lugar a Leandro Paredes a que meta un pase filtrado, tampoco para darle lugar justamente a Alan Velasco, que ya vamos a hablar de Alan Velasco. Pero así todo, Boca en el primer tiempo creo yo que podría haber aprovechado un poco más las bandas, de atacar con Lautaro Blanco o de atacar con Barinaga, porque por el medio no se podía. Y Boca no lo hizo, fue muy poco lo de Lautaro Blanco. Y cuando Boca fue por las bandas, si bien es cierto que lo usó más a Barinaga, Barinaga tampoco fue hasta el fondo. Hubo un par de oportunidades que en una Velasco recuerdo que se vino por el lado derecho, que Barinaga se la da para que Velasco tire el centro, después le termina rebotando en la rodilla y la pelota se termina yendo del campo de juego y le queda a Defensa y Justicia. Velasco pedía córner. Después hubo otra también que se proyecta a Bataglia, Barinaga se la pincha para que Bataglia tire el centro. También hubo un par de Brian Aguirre, pero creo que Boca podría haber encontrado el partido o el primer tiempo por afuera. Pero yo seguía teniendo la sensación de que era un partido que se definía por una pelota parada, un córner, un tiro libre y no mucho más. Que no iba a pasar más de eso. Si bien en el segundo tiempo fue un poco más dinámico, hubo un poco más de espacios, pero porque también Defensa y Justicia salió a buscarlo un poquito más al partido. Eso yo creo que lo termina favoreciendo a Boca, que encuentra más lugar. Tal vez sí, ya en el segundo tiempo Paredes empieza a tener más espacios para meter algún pase filtrado, como ya venimos viendo estos últimos partidos. Pero a mí me seguía dando la sensación de que no iba a cambiar, que se llevara los 3 puntos lo iba a hacer por la mínima y que se iba a definir por detalles, porque era un partido muy cerrado. Ahora quiero ir poco a poco hablando un par de cosas de Boca. En primer lugar quiero hablar de Alan Velasco, y ya no lo voy a juzgar por lo que lo pagó Boca, por los 10 palos, no lo voy a juzgar por eso. Pero sí voy a decir que con muy poquito, al chileno Palacios le alcanza para ser titular en lugar de Alan Velasco. Con muy poquito. Porque si bien nunca vamos a saber cómo hubiese sido el partido con Palacios hoy, pero tal vez Palacios, si hubiese jugado, podría haber tenido un partido malo o podría haberse destacado. Por eso decía que nunca lo vamos a saber. Pero con lo último que viene demostrando en los últimos 3 o 4 partidos, con eso es suficiente para ser titular en lugar de Velasco. Yo sigo pensando que los dos no pueden jugar, como sucedió la jornada anterior frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Es uno o el otro, los dos no pueden estar en la cancha, pero con muy poquito, repito, al chileno le alcanza para ser titular en lugar de Alan Velasco. Velasco, yo tenía la sensación de que después del gol que hizo hace algunas semanas atrás, podía recuperar la confianza, pero no pasó, no sucedió y sigue demostrando, o mejor dicho, volvió a ser el jugador que fue desde que llegó a Boca, que no marca la diferencia, que no se puede sacar un hombre encima, que no está realmente para jugar en la primera división de Boca. Y alguno me dirá, bueno, pero Palacios tampoco es un crack. No, es cierto, pero entre Velasco y Palacios yo me quedo con el chileno porque es menos malo que Velasco. Después quiero hablar de Marchesín también, que sigue sin salvar a Boca. Es un arquero que no salva a Boca. Entonces, ¿cuándo voy a decir hoy Marchesín salvó a Boca? Porque parecía que si Boca, o mejor dicho, si Boca hubiese ganado el partido, por ejemplo 1-0, y Marchesín no acometía ninguna burrada como la del penal, era un partido para decir, bueno, hoy Boca lo ganó, pero también Marchesín lo salva a Boca, porque tuvo 2 buenas atajadas, muy buenas atajadas, después el travesaño lo salvó en una ocasión, y por eso pienso que podría haber sido un partido en el que decís, bueno, si lo ganás, el arquero sí, hoy te salvó, pero es un penal evitable, muy chiquito el penal, porque la realidad es que es un penal muy pequeño, pero es penal. Y está bien cobrado. Y si bien lo llaman desde el VAR al árbitro para ir a mirarlo,
que se toma su tiempo para revisarlo y los jugadores de Boca que querían convencerlo de que no era, es penal, porque lo termina tocando con la rodilla en el pie derecho y lo baja, es penal. Entonces ahí no podemos discutir nada y creo que se apura para ir a buscar esa pelota. Después en el segundo gol también considero que hay algo de responsabilidad de Marchesín, si bien Boca en esa pelota parada, en ese centro marca mal, pero también hay responsabilidad del arquero. Y siento que si Boca va a buscar un arquero con experiencia y que esté activo, no solo creo que le pelea el puesto, sino que le come el puesto. Y Bray, como sigue siendo un pibe y tuvo ese error contra Central en el gol de Di María, en el gol olímpico, y es por eso que tal vez no está para pelearle el puesto, ¿sí? Pero yo creo que si Boca va a buscar un arquero con experiencia, termina sucediendo lo mismo que con Chiquito Romero, pero con la diferencia de que Marchesín no va a necesitar pelearse con un hincha para perder el puesto, porque ya viene de un par de antecedentes. Rápidamente me voy al mes de febrero contra Alianza Lima, salió y en los penales apareció Bray o atajó Bray. Y como decía recién, un arquero que no te salva. Y por otro lado, Boca no tiene recambio. Terminó demostrando o quedó en evidencia que Boca es un plantel corto, que no han potenciado jugadores y que no tiene banco de suplentes. Y ya se vio la fecha pasada en la Bombonera ante Central Córdoba cuando Boca hizo un solo cambio. Y hoy entraron Ander Herrera, que no sé hace cuántos meses que no juega en Boca por lesión, entró Hanson y Zenón, un tipo que hasta no hace mucho se quería ir, y ahora entran tres jugadores que ya le habíamos perdido el radar, ya casi que ni sabíamos que estaba en Boca. Ander Herrera, Hanson y Zenón, y el otro que entró es Alarcón en el segundo tiempo, pero es más habitual que Alarcón entre, lo tenemos más visto, suele ingresar en los segundos tiempos, pero Boca no tiene banco de suplentes. Y yo en el video anterior había dicho que si bien no solamente que Boca no tiene un suplente de Bataglia, mucho menos un suplente de Paredes, que a estos dos no les puede agarrar una línea de fiebre, porque de perder a uno de estos dos jugadores, Boca pierde muchísimo en la mitad de la cancha, sobre todo porque ya se conocen, se miran y se entienden. Entonces estos dos no pueden faltar en la mitad de la cancha. Pero no solamente ya Boca no tiene un reemplazante de estos dos jugadores, que lo entiendo porque creo yo que están marcando la diferencia en la mitad de la cancha, ya no tiene reemplazo del resto. Ya no tiene un 9, ya no tiene un extremo, ya no tiene un lateral derecho, un lateral izquierdo. Boca es 12 jugadores y no mucho más. 13 como mucho y no mucho más. Es un plantel muy corto y Boca a fin de año va a tener que hacer una limpieza profunda. Y esta vez sí, una limpieza profunda en serio. O empezar a potenciar algunos jugadores que hoy siguen demostrando que no están para jugar en Boca. Repito, a mí me hace mucho ruido en la cabeza los que entraron: Herrera, Hanson y Zenón. Sinceramente es de no creer. Boca hoy deja pasar otra oportunidad, porque si hubiese ganado contra Central Córdoba y si hubiese que ahí deja pasar pierde 2 puntos, mejor dicho. Si hoy hubiese ganado, Boca tendría 5 puntos más y estaría líder en su zona con 19 puntos. Y Boca pierde la oportunidad de quedar líder porque lo habría pasado Unión había empatado con Banfield. Boca dejó pasar 5 puntos claves y yo creo que acá es importante tener en cuenta que si Boca tiene aspiraciones de clasificar a la Copa Libertadores del próximo año, yo lo veo más viable por la tabla general que siendo campeón. Yo sigo pensando que Boca tiene la obligación de ser campeón, obviamente porque es Boca, porque tiene que lograr el título, porque tiene que quedarse con el campeonato, pero también para sacarse esa mochila de decir, listo, Boca sale campeón y está clasificado a la Libertadores del próximo año. Ya no tiene que sacar cuentas, no tiene que mirar la tabla general, no tiene que depender de otro rival. Acuérdense que Boca juega contra Alianza Lima porque a fin de año del 2024 Boca hasta lo último estuvo sacando cuentas
para ver dónde le tocaba, si iba a la Libertadores, si iba a la Sudamericana, si entraba a la Libertadores, en qué fase. Bueno, por eso yo sigo pensando que Boca tiene que salir campeón para evitarse todo eso. No por la importancia en sí del título, de ser campeón del fútbol argentino, porque con estos campeonatos que son horribles, que son uno más malo que el otro, uno más feo que el otro, y la verdad que no te da ningún prestigio ser campeón del fútbol argentino, y también siento que este tipo de campeonatos no motiva mucho ni a los equipos ni a los hinchas. Entonces, por eso pienso que Boca tiene la obligación de salir campeón para sacarse toda esa mochila de encima, de ese peso de no entrar a la Libertadores y de estar sacando cuentas. Bueno, fase 1, fase 2, repechaje 1, repechaje 2. No, Boca tiene que salir campeón, es un título más, y meterse en la fase de grupos de la Libertadores del próximo año. Y lo último que quiero decir, siento, por ahí muchos esto me lo pueden llegar a cuestionar, siento que con Miguel Ángel Russo sentado en el banco de los suplentes, si bien sigo pensando que, con todo el respeto que se merece, por el estado de salud delicado que viene atravesando, que estos últimos días estuvo internado por chequeos médicos, etcétera, que estaban programados, eso yo lo entiendo, pero sigo pensando que Russo no está para ser el técnico de Boca, pero siento que con Russo, si bien se queda sentado, no pega un grito, no da una indicación, porque todo ese trabajo lo hace Úbeda, siento que con Russo sentado los jugadores tienen otra postura, no están tan pasivos, yo por lo menos lo veo de esa manera. Algunos me dirán, no tiene nada que ver, no fue un partido el de hoy. O muchos me dirán, bueno, y entonces como el partido pasado, que sí estuvo contra Central Córdoba de Santiago del Estero, ¿por qué Boca se desploma como se desploma en el segundo tiempo? Bueno, lo entiendo, pero yo siento que con Russo, ya con la sola presencia de Russo sentado en el banco de los suplentes, los jugadores de Boca tienen otra postura y no tienen esa pasividad que yo vi, por lo menos, contra Defensa y Justicia. Quiero saber qué piensan ustedes, los leo en los comentarios. Si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, todo eso es gratuito y a mí me ayuda un montón para seguir creciendo. Ahora sí, hasta la próxima.